gozosos y expectantes también, esperando lo que el Señor va a hablar en nuestras vidas en esta mañana. Damos gracias al Señor porque seguro Él va a hablarnos y por eso también vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias por este hermoso momento que viene ya, que es tu palabra, Señor, donde tu palabra va a ser expuesta. Señor, que tu palabra sea glorificada, que corra y que haga la obra en cada uno de nuestros corazones y que nosotros estemos dispuestos a oírla y a obedecerla, Señor. Usa la vida de tu siervo que con toda sencillez y humildad puede expresarla. Háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Y así recibimos el pastor. Gracias, Señor, por este tiempo. Qué hermosa, ¿no? Qué hermosa alabanza la doxología de Judas, hermano, ¿no? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Solo Él es poderoso, hermano querido. Él es digno de ser alabado y glorificado. ¿Y tiene gozo en su corazón? Amén. Estamos contentos porque un domingo más podemos venir a este lugar, Señor, a congregarnos en el nombre de Cristo Jesús y a adorar su nombre y glorificar. Y gloria a Dios por nuestros hermanos que están en las redes. Bendiciones para ustedes a la distancia, hermanos queridos. Vamos a ir a la palabra del Señor y les invito a que abramos en Colosenses, en la carta de Colosenses. Seguimos viendo esta carta preciosa que el Señor nos trae a nosotros en su palabra. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando a la iglesia. Colosenses capítulo 2, verso 13, hermanos. Estamos en el versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y le he puesto como título a este sermón, Perdonados. Perdonados. ¿Usted se siente perdonado? Gloria a Dios. El Señor nos va a hablar un poquito sobre esto precioso de su perdón en este versículo. Colosenses 2, capítulo 2, verso 13. Le invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Muchas gracias. Perdonados. Ahora, haciendo un poquito un resumen, recordemos que el apóstol Pablo le estaba hablando a los cristianos de Colosas, ¿sí? ¿Y qué eran los cristianos de Colosas? Eran gentiles, al igual que nosotros, que también somos gentiles. No como el apóstol Pablo, que era judío. Él era judío y había sido encomendado por Dios ¿a qué? A llevar el mensaje a los gentiles, el apóstol Pablo, para enseñarles de qué, de la voluntad de Dios, de la sana doctrina del evangelio. Él llevaba este mensaje diciendo de que mostrando en realidad de que cuyo eje central es Cristo Jesús. El mensaje de Cristo, el mensaje del evangelio. Cristo Jesús, que es la cabeza, hermano querido, de la iglesia. La iglesia que es su cuerpo. Y fíjese, si nosotros estuvimos viendo en versículos anteriores que no fuimos circuncidados en la carne, dice la palabra de Dios, ¿no? Sino espiritualmente en el corazón. ¿Por medio de quién? Por medio de la fe, por esa incircuncisión de Cristo. Y de esa manera pasamos nosotros, hermanos, a ser parte del pueblo de Dios, a ser integrantes de la iglesia de Cristo, a ser miembros de la familia de la fe. ¿Usted es miembro de la familia de la fe? ¿Se siente miembro? Gloria a Dios. Porque estamos identificados, hermano, por la fe en Cristo mediante el bautismo. ¿Se acuerdan que veníamos hablando de eso? Que estamos identificados por la fe mediante el bautismo. Por eso que sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Pablo, aparte de lo que viene enunciando en el contexto, con toda exhortación lo viene haciendo, hermanos, de permanecer firmes, confirmados en la fe
y advirtiéndonos de no ser engañados. Se recuerda que le viene diciendo a la iglesia de no ser, que tengan cuidado de no ser engañados por falsas doctrinas, por falsas palabrerías y tradiciones de hombres, conforme a los principios de este mundo, conforme a los rudimentos de este mundo, que tengan cuidado. Y no solamente eso, sino que también demostrarnos los beneficios que tenemos en Cristo Jesús por estar en Cristo, nos trae hoy a la reflexión de saber y entender que estábamos muertos en pecado. Fíjese, estábamos muertos en pecado y Cristo nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Gloria a Dios. Estábamos muertos, pero Cristo nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Ahora debemos entender que cuando Pablo, hermanos, se refiere a estar muertos en pecado, está hablando metafóricamente. Porque, hermano, un muerto no puede hacer nada. Si nosotros estamos muertos, no podemos pecar. Entonces, hay que entenderlo de esta manera, porque se habla en un sentido figurado de la palabra y no literal, como por ejemplo lo enseñan o lo mal enseñan los calvinistas, ya que no estamos muertos corporalmente. ¿Usted está muerto corporalmente? ¿Físicamente está muerto? No, no estamos muertos. Ellos enseñan erróneamente que Dios primero tiene que regenerarte y luego te da fe para salvación. Y no es así. Y sucede esto, ¿saben por qué, hermanos queridos? Porque es debido a que sacan de contexto, ¿no es cierto? O no interpretan el contexto gramatical, ¿no es cierto?, de la escritura. Es decir, el de no diferenciar cuando una frase es literal de una frase o de una figura, disculpen, literaria, como en este caso una metáfora. No es literalmente que estamos muertos, sino que metafóricamente estamos muertos. Estamos muertos en pecado. Recuerden, hermano, que el hombre pecó desobedeciendo a Dios y como consecuencia obtuvo la muerte. Lo podemos ver ahí en Romanos 6:23. Romanos capítulo 6, verso 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como en el principio, la paga del pecado es muerte. Hay una consecuencia por haber pecado. En el principio, Adán y Eva, ellos por desobedecer a Dios, por pecar contra Dios, comiendo del fruto del árbol que Dios les dijo que no comieran, que les mandó que no comieran, obtuvieron como resultado, ¿qué, hermano? La muerte. Esa muerte espiritual. ¿Ellos murieron automáticamente físicamente? No, hermanos. Murieron espiritualmente, porque el Espíritu de Dios que estaba en ellos se alejó de ellos. Ellos fueron echados del huerto de Edén, de la presencia misma de Dios. Una muerte espiritual. Separada completamente, hermano querido, del hombre y de la mujer. Y como evidencia, por eso, hermano, que hay enemistad entre el ser humano y Dios, porque estamos muertos en pecados por nuestros delitos y pecados. Como evidencia de haber pecado, fíjense, la evidencia de ello fue sometida a su carne o su cuerpo a una muerte que en poco tiempo debía ser. Porque nosotros vivimos para siempre físicamente. No, esa fue fue la evidencia. Hay una evidencia por esa causa. Siendo el hombre, hermano, un ser viviente. Dice en Génesis que el hombre es un ser viviente. Dios lo creó, sopló el espíritu sobre él, su espíritu de vida. Fue un ser viviente, tenía todo a su merced. Pero el hombre pecó, el hombre falló. Y lo vamos a ver allí en Génesis 3:19. Génesis 3:19 dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. ¿Qué le dice al hombre y a la mujer? Pues polvo eres y al polvo volverás. Fue sometido a esa muerte corporal. Por causa de la muerte, de la desobediencia,
en su muerte y separación espiritual con Dios. Por eso el apóstol Pablo, al decir, estamos muertos en pecados, no veía, digamos, en realidad nos veía a nosotros figuradamente ya muertos, porque estamos condenados por nuestros delitos, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Él ya no veía, por eso dice así, estando muertos en pecados. Y sigue diciendo, y en la incircuncisión de vuestra carne. Pablo hace mención a esto recordando que solo el pueblo de Israel, hermanos queridos, el pueblo que Dios había escogido por señal del pacto, recuerden el pacto que fue hecho a Abraham, era circuncidado en la carne. Los niños de 8 días habían sido circuncidados en la carne. Ese era el pacto abrámico. Pero tenemos que recordar y tener presente que tanto judíos como gentiles, hermanos, que creyeren en Jesucristo, en su obra redentora de salvación, Dios les dio vida juntamente con Él. A todos Dios les dio vida juntamente con Él, a todos los que creyeren en su nombre, a todos los que vengan, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, tanto judíos como gentiles. No solamente el pueblo de Israel, que fue elegido por Dios para mostrar su gloria, su presencia y que ellos llevaban la vida de Dios. Hoy, por medio de Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, de esa obra redentora, Dios les dio vida juntamente con Él. Pero Pablo se lo expresa y se lo explica puntualmente a los gentiles. ¿Saben por qué, hermano? Porque muchas veces los judíos querían dar a entender de que solamente ellos eran pueblo de Dios. Y que los gentiles, hablando de todos nosotros, el resto, estamos excluidos de la oportunidad de ser salvos. Pero Pablo vino a traer el verdadero evangelio de Cristo Jesús, porque Dios no hace excepción de personas. Él es un Dios de amor y dice que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por Cristo Jesús. Entonces, es decir, juntamente con Cristo fuimos vivificados con Él, teniendo presente que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿cómo no darle gracias a Dios por su Hijo amado? ¿Cómo no darle gracias a Cristo que nosotros no teníamos oportunidad de vida perpetua? Separados de Dios nada podemos hacer. Pero en Cristo Jesús, juntamente con Él, fuimos vivificados. Miremos allí Efesios capítulo 2, verso 1 al 7. Le voy a pedir a la pastora Pati que nos lea. Es bastante larguito. Leemos Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7. Y prestemos atención en esta escritura preciosa que nos habla el Señor. Es tan clarito como Pablo le habló a los Éfesos, a la iglesia de Éfesos, y nos habla a nosotros también. Efesios capítulo 2, verso 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Un poquito extenso, pero miren qué claro. Si nosotros escudriñamos lo que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos oportunidad de vida, hermano, porque habíamos pecado. Ahora recuerde bien que Dios hizo al hombre justo, dice Eclesiastés. Pero el hombre que buscó sus propias perversiones, sus propias maquinaciones, sus propios pecados. Por eso el hombre pecó. Ahora el hombre no está en pecado original, no viene de pecado original. El hombre fue justo. Ahí hay otro error.
Porque muchos creen que fue creado en el pecado original. Hermanos, si Dios lo creó a imagen y semejanza de Él lo creó, esa imagen es perfecta. A Él yo lo creó. Pero en esa justicia, después el hombre, Dios le dio el libre albedrío para que decidiera tomar o no tomar de ese árbol. Hacer lo bueno o hacer lo malo. Y el hombre decidió, teniendo todo en su vida, teniéndolo a Cristo. Como decíamos, en Cristo estamos completos, teniéndolo a Dios. Él decidió hacer lo malo. Entonces, por eso vemos, hermano querido, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y fíjese, y en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo no lleva a buen puerto, te lleva a un camino de tinieblas y de maldad y de oscuridad. Porque el mundo está bajo el maligno. En cambio, nosotros estamos en Cristo. Pero en ese andábamos así, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, fíjese, al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo y Satanás. ¿Saben por qué del aire? Porque fue echado de la misma presencia de Dios. No tiene cabida, no tiene lugar. Anda errante. Tenía todo. Como el hombre le pasó. Pero fue también echado de Dios, de su presencia. Porque fue el primer desobediente, ¿no? Así como dice la hermana. Y fíjese, dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. En las corrientes de este mundo, ¿qué hablamos? Que decía Pablo a los cristianos de las tradiciones de este mundo, hermano. Que tengamos cuidado de no caminar en las corrientes. No, pero sí, pero es lindo. No, no, hermano. A los ojos el fruto era lindo, pero no tenía que comerlo. Y Eva comió y lo compartió con su esposo. Y ambos desobedecieron. Y así le pasa al hombre, andando en los corrientes y en los deseos de nuestra carne. ¿Saben qué, hermano querido? La carne para nada aprovecha. La carne trae corrupción, mas el espíritu nuestro, si está en Cristo Jesús, vivifica y nos lleva a una vida eterna. Fíjese, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, los pensamientos no son de Dios. Son pensamientos de mal y no de bien. Y fíjense, y éramos por naturaleza hijos de ira. Porque no buscamos la paz de Dios, sino que buscamos la ira. Buscamos estar enemistados. Y estoy hablando de la humanidad en general. Lo mismo que los demás. Esto le decía Pablo, lo mismo que los demás. Pero Dios, ahí está, ahí hay un antes y un después. Fíjese, hermano, que hay el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ahí está, figuradamente, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entonces por gracia somos salvos. Por medio de la fe. Y dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó. No solamente que nos dio vida, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Con Cristo Jesús. ¿Usted está sentado en los lugares celestiales? Hermano, figuradamente. Estamos, pero todavía no, porque hoy estamos aquí. Pero por fe, porque por fe somos salvos. Nosotros creemos de que estamos con Cristo, porque juntamente con Cristo estoy crucificado, dijo Pablo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en los pensamientos del mundo. No, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso que los cristianos marcan la diferencia. No porque nosotros fuéramos más o menos que los demás, es porque Cristo es el todo en nosotros, en el pueblo de Dios, como cantamos. El 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Cristo Jesús es el centro de nuestra vida. Cristo Jesús, estando muertos nuestros pecados y transgresiones, separados de Dios, hermanos queridos, fuimos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús.
Fuimos llamados justos por medio de Cristo. Mire qué precioso privilegio. Y es para todo el mundo, pero no todos quieren venir a Cristo. No todos quieren reconocer que Cristo es el Salvador. Y nosotros, como le reconocemos y le adoramos y glorificamos su nombre, entonces fuimos vivificados juntamente con Él. ¿Cuándo? Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, también resucitamos con Él. ¿Usted resucitó cuando Cristo resucitó? Figuradamente, porque por fe vivimos. A eso se está refiriendo. Porque ya no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. Y termina diciendo el verso 13 de Colosenses capítulo 2. Fíjense, el verso termina diciendo así: perdonándoos todos los pecados. Qué refrigerio, ¿no? Cuando nos habla, hay un perdón. Hay un perdón, ¿no? Por eso el Señor nos enseñó que perdonemos a nuestro prójimo, que amemos, que perdonemos aún a nuestros enemigos. Fíjese, el hombre cuando pecó con Dios fue enemigo de Dios, pero Dios le dio la oportunidad de salvación y de darle el perdón por medio de Cristo. Entonces nosotros tenemos que caminar en esa misericordia, porque no es nuestra, sino que ya Cristo vive en nosotros. Y caminemos como tal. Porque debemos entender que solamente en Cristo tenemos esa vida eterna, esa vida perpetua. ¿Usted quiere vivir en esa vida? Por medio del sacrificio en la cruz, de reconocer que Él dio ese sacrificio y derramó su sangre, perdonando nuestros pecados y limpiándonos de toda maldad. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es por fe, hermano. Y cuando eso actúa en nuestra vida, porque tenemos a Cristo, entonces podemos llevar una vida conforme a su voluntad. Dios nos dio vida juntamente con Cristo, queridos míos. Fuera de Él estamos condenados al castigo eterno, hermano querido. Pero ¿saben qué? Pero la paz de Dios vino por medio de Jesucristo, quien nos reconcilió en su cuerpo de carne. Él tuvo que venir como hombre para morir, para que nosotros, por medio de esa ley que Dios estableció en crear al hombre, como hombre vino a dar su vida para que nosotros pudiéramos tener vida. Por medio de su muerte, Él murió. Su cuerpo murió, pero a través de ello podernos presentar santos y sin mancha e irreprensibles. De esa manera, Él nos presentó justos, quiere decir irreprensible. Por eso, ¿cómo no darle gloria a Dios por su sacrificio, hermanos queridos? Por esa obra redentora. Nos presentó delante de Él. Pero fíjense, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe. Porque hay muchos que dicen, no, yo ya soy salvo, el Señor vive en mí y yo vivo como quiero. No, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. El Evangelio que hemos oído, ¿qué Evangelio estamos oyendo? La sana doctrina. No nos movamos de esa palabra, mantengámonos firmes. Es lo más importante, la palabra de Dios, es la autoridad final en nuestras vidas, hermano querido. Y esto es parafraseando en Colosenses capítulo 1, se encuentra esto, versículos 22 y 23. Ahora yo te pregunto, mi hermano querido, hacemos unas preguntitas para analizarnos y examinarnos a nosotros mismos. A ustedes, iglesia querida, los que están oyendo este mensaje, ¿has reconocido que sin tener a Cristo en tu vida estás muerto a causa de tus pecados? ¿Has reconocido eso? Que si no tienes a Cristo en tu vida, estás muerto a causa del pecado. Si no lo has hecho, si lo has hecho, gloria a Dios, porque tienes la vida de Cristo. Si no lo has hecho, no te demores más. Te sugiero que no te demores más. Te animo, te advierto. Hoy es tiempo de gracia, hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo de gracia. Llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino. Deje el impío su camino de impiedad. Y el hombre inicuo sus pensamientos, sus malos pensamientos. Pensamientos de iniquidad. Y vuélvase a Dios. Él es amplio en perdonar.
Por medio de Cristo, hermano querido. ¿Eres consciente que el pecado te separa de Dios? ¿Eres verdaderamente consciente? No solamente para aquellos que están sin Cristo, sino para la iglesia. Si has pecado, ¿eres consciente que el pecado nos separa de Dios? Mira, hermano, si Dios no escatimó desde el principio y no tuvo contacto, ni aún con su Hijo, cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En toda su gloria y su esplendor, Cristo vino aquí a tomar el pecado de toda una humanidad, de todos los que le siguieran a Él. Y cuando cargó, Dios no tuvo contacto con el pecado. Pero Él murió. Él fue sepultado y Él resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, si eres consciente, reconcíliate con Dios por medio de Cristo. ¿Ahora has recibido a Cristo en tu corazón? Muchos decimos, sí, yo lo he recibido a Cristo. ¿Verdaderamente has recibido a Cristo en tu corazón? Si no lo recibiste y estás ocupado en los placeres de este mundo y en las cuestiones de este mundo, haciendo análisis y maquinaciones en este mundo, hay una oportunidad. Te animo a que te arrepientas de tus pecados, que vengas a Cristo, lo aceptes a Él, que Él está a la puerta de tu corazón y llama. Él llama, Él es caballero, Él llama, Él no se mete como hace el enemigo. El enemigo se mete por donde quiere. Ese sí que invade. Muchos hoy hablan de la invasión del amor de Dios. Gran error, y me vino justo esto, hermano. Gran herejía. Dios no invade a nadie. El invasor es el diablo y Satanás. Por eso que nosotros somos cristianos y no buscamos las estrategias del mundo para poder hacer. Este es un plan que Dios me reveló a mí, no. Lo que está revelado está en su palabra y debemos cumplir su palabra. Ni agregar ni quitar. Pero gloria a Dios, hermano, porque solo Él es glorificado. Por eso Él está a la puerta y llama de nuestro corazón o de tu corazón. Y si oyes su voz, ábrele y recíbele como tu Señor. Ábrele, hoy es tiempo. Ahora, ¿crees verdaderamente que Cristo puede perdonar tus pecados? ¿Saben qué? Dios en su misericordia nos perdona todos nuestros pecados, hermano. Los pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Todos, porque Él es el único que lo puede hacer. A través del sacrificio de Cristo. Por eso, hermanos queridos, si tienes pensamientos de culpa por tus pecados pasados, por más grandes que sean, algunos que estamos en Cristo Jesús y muchos tienen pensamientos de culpa por lo que hicieron, no menosprecies la obra de Dios. Cree realmente que Él te perdonó, que Él limpió tus pecados. Al estar en Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, decíamos. Recuerda que por medio de su sacrificio, del sacrificio de su propio Hijo Jesucristo, ningún ser humano, hermano, ni los ángeles, ni ninguna autoridad creada por Dios, humano o celestial, o la que fuere, puede perdonar pecados. Nadie, hermanos. Nadie tiene esa autoridad, ningún sacerdote, ningún ministro, ninguno que está en autoridad, pastor o lo que sea, hermano querido, tiene autoridad para perdonar los pecados. Solamente Dios puede hacerlo en su misericordia y gracia inmerecida, en una gracia que no la merecíamos. Por eso, ¿cómo no darle gloria a Dios? Debe haber gozo en nuestro corazón y es a través de su propio Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien tiene toda autoridad y poder para hacerlo. Él es. Por eso a Él vamos, por eso a Él adoramos, por eso a Él glorificamos. Por lo tanto, hermano querido, para ser salvos, debes confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, pasando a ser una nueva vida. Una nueva criatura, a tener una nueva vida, a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y de esa manera has nacido de nuevo. Hay un nuevo nacimiento. Hay cristianos que esto los conocen,
pero que realmente aquellos que no tienen a Cristo tomen esta decisión. Y es por medio de Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único, hermano querido, entre Dios y la humanidad. No hay otro que puede mediar, solamente Cristo, quien dio su vida, que ofreció su vida en sacrificio para pagar el precio por nuestros pecados. Él lo pagó y fue un alto precio. No pisoteemos la sangre de Cristo. Busquémosle, adorémosle, rindámonos a Él, sirvámosle con todo nuestro corazón. Y por medio de su resurrección demuestra, cuando Él resucitó, demuestra que la victoria sobre el pecado y la muerte. Fíjense, hermano, qué hermoso. Cuando Cristo resucitó, demostró la victoria sobre el pecado y la muerte. Y si Él resucitó, nosotros dice que resucitamos juntamente con Él, en fe. Por eso debemos caminar en fe, en esa esperanza viva en Cristo Jesús. Te animo a que agradezcas a Dios siempre por el perdón de tus pecados. Siempre tenlo presente, porque nadie más pudo limpiar el pecado de nuestras vidas. Vive en plena comunión con Dios, a través de su palabra, del conocimiento de ella, para que nos guíe, para que nos alumbre, para que nos lleve al camino que es la verdad, que es Cristo. Y no solamente eso, hermanos. Comparte el mensaje con otros. Comparte el mensaje con tu prójimo. Llévale y dile que si no estamos en Cristo estamos condenados, porque hay una ley que nos condena. Pero Cristo por su gracia nos salva, en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ha sido perdonado. Yo le invito a que nos pongamos de pie y oremos por esta palabra preciosa que corra, hermanos queridos, y que haga fruto en quien tenga que hacerlo, en aquellos que han abierto su corazón. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haber hablado en nuestras vidas tan clara y tan específicamente, Señor. Gracias por perdonar todos mis pecados, por limpiarme con tu preciosa sangre y por hacerme libre para poder adorarte, para poder amarte, para poder servirte cada día de mi vida, Señor. Gracias por haber sido perdonada, Señor, y por tener comunión contigo. A ti te doy toda gloria y toda honra, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, mientras estamos, quiero que cantemos una alabanza hermosa. Bueno, esto salió un poquito de lo que teníamos programado, pero el Señor es... Dice así esta alabanza, miren. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él, y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que en ti, bendito Dios, hemos muerto con Cristo y hemos sido vivificados juntamente con Él. Gracias, Señor, por el perdón de pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y así le paso con la pastora Patri. ¿Sí? Gloria a Dios.
Le damos muchísimas gracias al Señor por esta hermosa palabra que Él ha hablado en nuestras vidas y que nos vamos reconfortados y nos vamos fortalecidos en el Señor de saber que hemos sido perdonados. Ahora ánimos, hermano, ánimo a seguir permaneciendo firme, a seguir haciendo la voluntad de Dios, a seguir agradando a Dios, a seguir poniendo al Señor, como dice su palabra, en el primer lugar de nuestro corazón, buscando primeramente su reino, y todas las cosas serán añadidas, todas las demás cosas. Qué hermoso es saber que somos perdonados, hemos sido perdonados. Hagamos que valga la pena ese perdón y seámosle fiel a Dios, sirvámosle con alegría, con gozo, cada día de nuestras vidas. Que tengan un bendecido domingo, nos saludamos en la paz del Señor y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones. Ahí tenemos el próximo domingo Santa Cena, así que nos vemos. Bendiciones, disfruten.